Vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. Y esta porción que leímos esta mañana, que leímos hace unos minutos, termina con lo que tiene que ver con lo que el Señor está enseñando acerca de cómo manejar nuestra vida en esta tierra, cómo manejarnos con lo terrenal, cómo manejarnos con los tesoros de esta vida, con las riquezas de esta vida. Es una sección un poco extensa, pero que tiene muchas verdades importantes para nosotros. Y para tratar con este tema, quiero empezar con los resultados de un estudio que se hizo precisamente aquí en la ciudad de Tampa en el año 2021. Es un estudio llamado Tampa Bay Thrives, que hizo una coalición de hospitales aquí en la ciudad de Tampa. Estuvo el Tampa General Hospital, estuvo Tampa Family, estuvieron varias instituciones haciendo este estudio, y fue un estudio básicamente en el bienestar mental, en la salud mental. Fue un estudio acerca de salud mental. Y el resultado del estudio dice que en esta zona de la Florida, todo lo que es la bahía de Tampa, 1 de cada 6 personas vive con depresión. Y 1 de cada 12 tiene un trastorno por el uso de sustancias psicoactivas, por el uso de drogas. Los hospitales locales, las comunidades están lidiando con el problema, y las cifras de intentos de suicidio y de sobredosis van disparadas, están aumentando cada vez más. Florida, ya hablando de todo el estado, ocupa el 8º lugar en los Estados Unidos en cuanto a enfermedades mentales, pero apenas el 48 en cuanto a la atención médica. Así que se podrán imaginar que muchas personas se quedan sin ser atendidas. Y advirtió uno de los miembros de esta coalición, el que fue el presidente de esta coalición, el doctor Ravi Carey, en una frase: está aumentando dramáticamente el número de suicidios y de muertes. Las cifras nos muestran una idea de qué realidad estamos viviendo en este lugar. Y yo creo, a decir verdad, que uno se lo presentía, podría decirlo así. Lo que uno ve en el ambiente es que realmente hay problemas en consumo de drogas, hay problemas en problemas mentales. Uno lo ve en las carreteras, uno lo ve en los lugares de trabajo, uno lo ve en todas partes. Hay problemas. Pero al leer el informe, créame que esto que yo me di la tarea de buscar a ver qué más decía el informe, si hablaba de causas. El informe me dejó con una sensación, y es que no hay un estudio de las causas. Es decir, no se ahonda en qué es lo que está causando que tantas personas de tantos trasfondos diferentes, de razas diferentes, costumbres diferentes, estratos económicos diferentes, una ciudad tan variada como tan variadas como son las ciudades de la bahía de Tampa, ¿cómo es que tantas personas diferentes estén padeciendo de ansiedad y estén recurriendo a las drogas y al suicidio? No hay respuestas. El informe no lo dice. Bueno, en la mañana de hoy tenemos que colocar el tema a la luz de la Escritura, con una advertencia. La Escritura tal vez no habla de todo lo que estamos viviendo exactamente, pero sí habla del problema de fondo. Y en la Escritura se repite una y otra vez que el problema de la preocupación y la ansiedad es un problema de en qué lugar ponemos al Señor. Es una cuestión de prioridades. La Escritura una y otra vez nos advierte que la única manera de combatir la preocupación es teniendo
la mirada correcta, la perspectiva correcta del Señor y de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hagamos una corta oración pidiéndole al Señor que nos guíe. Señor, nos colocamos bajo la regla de tu palabra para que nos hables, para que nos guíes, para que nos instruyas y nos digas, oh Señor, lo que nuestros corazones necesitan escuchar en esta mañana. Aplica tu palabra en nosotros por la obra de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, nuestro sermón se titula Libres de preocupación y va a tener 2 puntos. Y son 2 puntos que tratan con el valor. El primer punto es el valor que tenemos para Dios, el valor que nosotros tenemos para Dios. Y el segundo es el valor que le debemos dar a Él. Es una cuestión de valor. Eso nos va a ayudar bastante a resumir el pasaje. Uno, el valor que tenemos para Él, y segundo, el valor que le debemos dar a Él. Esos van a ser los 2 puntos. Y en cuanto al primer punto, noten que el pasaje empieza diciendo, por eso les digo. Es decir, este pasaje es una conclusión de lo que ya él venía diciendo anteriormente acerca de dónde atesorar, acerca de dónde poner la mirada y acerca de los amos. Este pasaje es la conclusión. Ustedes han visto que cuando desarrollamos esos pasajes, lo que veíamos es que una metáfora iba agregándola a la otra. Una iba sumándole a la otra más información. Ahora, esta es la gran conclusión de lo que Jesús quiere enseñar. Por eso les digo, nos va a decir entonces de manera más amplia qué tiene que decirnos el Señor con respecto a la preocupación. Ahora, al leer el pasaje, ustedes pueden decir, bueno, el pasaje, ¿será que el Señor nos está mandando a que no trabajemos, a que no hagamos nada? Esa no es lo que el pasaje está diciendo. Otras porciones de la Escritura nos hablan de la importancia de trabajar, de dedicarnos a un oficio. Pero el pasaje lo que sí está enfatizando, y lo dice 3 veces, es que no nos preocupemos. El versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. El versículo 31, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y el versículo 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Hay una idea que una y otra vez el Señor está enfatizando. No se preocupen, no se afanen. Es de eso lo que el pasaje habla, de no afanarnos. Y en lo que tiene que ver con esta primera parte, la pregunta que gobierna la primera parte es la que está en el versículo 25, al final. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Te puede decir, hermano, el pasaje es largo. Bueno, apréndase la pregunta. Apréndase la pregunta de memoria. Porque todo lo que voy a decir en cuanto al primer punto nos va a devolver una y otra vez a esta pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y la respuesta, obviamente, es sí. Sí, la vida es más importante. El problema es que con nuestros afanes parece que nosotros estamos diciendo que no, que la vida no es más importante. Parece que nuestros afanes están diciendo que el alimento, la ropa y cualquier otra necesidad y deseo que tengamos son más importantes que nuestra vida. Esa sencilla pregunta de Jesús nos pone a pensar y a colocar las cosas en una balanza. ¿Qué es más importante? ¿El alimento? ¿La comida? ¿La bebida? ¿El vestido? ¿O cualquier otra necesidad? ¿Qué es más importante? Hermanos, la pregunta tiene relevancia en el mundo de hoy. La pregunta es importante en el mundo actual. Nosotros vivimos en una sociedad que se construye en el consumismo. Mira, ¿qué es el consumismo? El consumismo es esa filosofía de vida,
que básicamente te dice que entre más consumas, entre más compres, entre más cosas tengas, vas a ser más feliz. Y eso es lo que mueve esta sociedad, el consumismo. Es una manera de pensar, es una filosofía. Esa es la filosofía de nuestros tiempos. Entre más consumas, entre más gastes en algo, vas a ser más feliz. Miren, nos prometen que si satisfacemos tal deseo, compramos tal producto o adquirimos tal servicio, nuestra vida va a ser mejor. Hay que ver nada más los comerciales, completamente iluminados, blancos, relucientes, unas sonrisas que francamente no sé de dónde las sacan, porque por más que uno se haga limpieza dental, no tiene una sonrisa de ese estilo. Es el cielo en la tierra lo que te venden los comerciales. Compra esta bebida, esta gaseosa, esta soda y se va a sentir mejor. Compre esta hamburguesa y usted se va a sentir completamente realizado. Vaya y compre muebles en tal o cual lugar y se va a sentir bien. Nos prometen que entre más cosas, mejor nos sentiremos. Es una filosofía y una manera de pensar. Ahora, usted dirá, bueno, ok, entiendo eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Uno, porque nos está motivando constantemente a consumir más. Compra más. Sáciate para que seas feliz. Y dos, porque entre más compremos, más dinero gastamos. Más nos endeudamos. Y entonces estamos más preocupados. ¿Ve cómo funciona esto? A veces, el remedio para la preocupación no es necesariamente otro ingreso. O no es necesariamente que me suban el salario. A veces el remedio para la preocupación es no dejar de consumir lo que no necesito. Pero ese es el mundo de hoy. Consumismo. Consume más. Están diciendo, tu vida vale por lo que consumes. Y aquí viene la pregunta de Jesús. ¿Y no es la vida más que el alimento, que la bebida y que el vestido? ¿Se dan cuenta cómo son dos valores completamente diferentes? Lo que el mundo dice, lo que esta filosofía consumista dice y lo que Jesús dice, chocan. Porque Jesús dice, no, tu vida no es lo que tú consumes. Tu vida es más importante que lo que tú consumes. Miren, y agrego algo que dice John Stott en su comentario. Lo cito. Jesús está enfatizando que estar absorto o estar inmerso, metido en las comodidades materiales es una preocupación falsa. Por un lado, es improductivo. Por otro, es innecesario. Pero sobre todo, es indigno. Sobre todo eso, indigno. Revela una visión falsa de los seres humanos, como si fueran solo cuerpos que necesitan ser alimentados, vestidos y alojados, y de la vida humana, como si fuera simplemente un mecanismo fisiológico que necesita ser protegido, engrasado y alimentado. No rebajan al nivel de los animales, incluso al de las aves y las plantas. Sin embargo, la gran mayoría de los anuncios de hoy están dirigidos al cuerpo. Ropa interior para mostrarlo más estilizado. Desodorantes para que te mantenga con un olor dulce. Y bebidas alcohólicas para animarte cuando te pongas triste. Esta preocupación suscita estas preguntas. ¿Es el bienestar físico un objeto digno al que dedicar nuestra vida? ¿No tiene la vida humana más importancia que esto? Fin de la cita. Otra vez la pregunta del Señor. ¿No es la vida más importante que el alimento, que la bebida y que el vestido? Y la pregunta del Señor nos lleva a algo de fondo, y es, ¿qué es la vida?
¿Quién nos la dio? ¿Para qué la tenemos? Pero Jesús le está hablando sobre todo a aquellos que hacen parte del reino, a sus discípulos. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida tiene valor. Uno, porque somos seres humanos, por supuesto, somos creados a imagen de Dios, somos seres humanos, eso nos da un valor como personas. Pero sobre todo, siendo creyentes, porque hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús, y Él nos ha traído al reino de los cielos. Y eso es para que podamos conocerle, glorificarle y amarle para siempre. En Cristo la vida es más que la comida, que la ropa y que cualquier otra necesidad. La vida es más importante que el honor, que el prestigio, que la posición social, que la profesión, que la familia, que el dinero, que el sexo, que los lujos y que la comida, la bebida y el vestido. Nada de eso es la vida, hermanos. Nada de eso es la vida. Nada. De hecho, hago aquí un paréntesis. ¿Usted sabe qué es el pecado a la luz de esto? El pecado es básicamente pensar que todas estas cosas, o que alguna de estas cosas, es la vida. Y rendirle nuestro culto y nuestra adoración a estas cosas. Eso es básicamente el pecado. Hermanos, la vida importa porque tiene valor para Dios. ¿Y cuánto es el valor? Jesús utiliza dos ilustraciones. Una para el alimento y otra para el vestido. Y para el alimento, el Señor nos dice que Él alimenta a las aves que no siembran ni cosechan. Ahora, no significa que las aves no tengan ningún trabajo, porque las aves tienen que salir a buscar lo que van a comer. Ese no es el punto. El punto de la ilustración es que nuestra vida tiene valor y no debemos afanarnos. Yo no veo a ningún pájaro preocupado porque no va a encontrar comida apenas sale del nido. El pájaro sale, busca la comida y encuentra la comida. Yo no veo a los pájaros preocupados. Yo no veo a las plantas preocupadas porque ¿cuándo será que irá a llover? Las plantas saben que va a llover, que en algún momento Dios enviará la lluvia. La creación no se preocupa de que su creador la mantenga. Y el Señor nos dice, ¿y ustedes no tienen más valor que toda la creación? ¿Ustedes que yo creé a mi imagen y semejanza no valen más que la creación? ¿Por qué se afanan? Sobre todo, porque Él está hablando a los discípulos, regreso. Nosotros, por quien Cristo murió, ¿no tenemos más valor que esta creación? ¿Que el resto de la creación? ¿No recibiremos la porción diaria? Hemos visto el devocional en esta semana y traigo al lugar esto. Si por nosotros Cristo comió el pan de dolores, bebió la copa de la ira y en su ser recibió vinagre para que nosotros recibamos vida eterna, ¿no será que por lo menos el Señor no nos va a dar la comida y la bebida? Tenga por seguro que sí. Tenga por seguro que sí. Si el Padre no rehusó darnos a Cristo para darnos vida eterna, no nos va a dejar sin pan. No nos va a dejar sin pan. No nos va a dejar sin lo que necesitamos. La segunda ilustración es el vestido. Y coloca a los lirios del campo como ejemplo. Y dice, los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero se visten mejor que Salomón. ¡Wow! ¿Quién ha visto una flor?
El vestido de una flor es hermoso. ¿Quién no puede apreciar la belleza de una flor? Pero enseguida el Señor advierte esto. Pero no duran para siempre. Se marchitan y son quemadas al fuego. La pregunta es, si el Señor provee un vestido tan hermoso para algo tan temporal como una flor, ¿no nos proveerá a nosotros, sus hijos, lo que necesitamos? A nosotros que hemos sido salvados para tener vida eterna en Él. Yo quiero que lo comparemos. La flor se va a quemar, se va a destruir. Vivimos en Estados Unidos, aquí vivimos las 4 estaciones. Vemos cómo florece la primavera y vemos cómo todo empieza a decaer lentamente hasta que llega el otoño. Aquí nosotros vemos ese ciclo todo el año. ¿No será que nosotros tenemos, a nosotros que nos ha sido dado vida eterna en Cristo, más valor que la flor? ¿No será que Cristo, quien fue desnudado al ir a la cruz para darnos su vestido de justicia a nosotros, recubrirnos con su justicia, la justicia que le costó a Cristo la muerte en la cruz? Venga, si Cristo nos vistió con su justicia, ¿qué es un vestido para Él? ¿Qué es la ropa para Él? ¿Qué es? Nada. Hermanos, esto se trata de prioridades. Se trata de saber cuál es el valor que nosotros tenemos para Dios. Nuestro problema con el afán y la preocupación es un asunto de que no sopesamos cuánto valemos para el Señor. Sí, nosotros decimos, Dios entregó a su Hijo para su gloria. Sí, claro, pero Dios también quería salvar un pueblo. Y Él valora a ese pueblo. El problema nuestro con la preocupación es un asunto de que no entendemos cuánto Dios nos ama en Cristo Jesús. Ese es nuestro problema. El Señor va a proveer todo lo demás que necesitemos. Entendamos cuál fue la provisión de gracia que Dios nos dio. Y todo lo demás va a caer en su lugar correcto. Hermanos, las personas que están en estos problemas que acabamos de leer al inicio, ansiedades, depresiones, consumo de drogas, intentos de suicidio, ¿saben qué es lo que necesitan? Necesitan saber que la vida humana vale tanto, vale más que todas las cosas que ellos tienen o no tienen, vale más que sus carreras, vale más que sus profesiones, vale más que la ropa, vale más que los aparatos electrónicos, porque lo único que le da sentido y valor a la vida humana es la cruz de Cristo. Todo lo demás, lo único que hace es poner la vida humana por debajo. Hermanos, perdón, pero a veces la publicidad nos trata como animales y como bestias. Como cerdos que hay que echarles comida para que se llenen. Dios nos dice, la vida vale más que la comida, que el vestido. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su Hijo para darnos vida. Por eso vale más. Por eso es que vale más. No sometamos nuestra vida a la esclavitud de las cosas terrenales de este mundo. Dios sostiene la creación. Nosotros tenemos más valor que las demás cosas creadas.
Confiemos en eso. Y en cualquier necesidad, aferrémonos al Señor, que Él proveerá. Él proveerá. Pasemos ahora brevemente al segundo argumento que da el pasaje. Y es la manera como debemos valorar a Dios. Dicen los versos 31 y 32. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El Señor ahora nos coloca a evaluar cómo estamos pensando. Y nos dice, la manera de pensar de los que no conocen a Dios es el afán. Así lo pone, así directo lo pone. El que no conoce a Dios está preocupado y tiene razones para estar preocupado. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es tan enfático en decirlo de esta forma? La razón es muy sencilla. El que no conoce a Dios, lo único que tiene es esta vida. Y como lo único que tiene es esta vida, tiene que acumular todo lo que pueda en esta vida. Usted dirá, pero yo no veo que todas las personas se preocupen necesariamente por tener mucho dinero. Tal vez no dinero, pero sí prestigio, posición, profesión. Todas las personas viven preocupadas por algo de este mundo, porque no ven más allá, no hay más nada para ellos. Todo lo que ven es lo que hay y tienen que tomarlo. Y Jesús nos dice, esa es la manera de pensar del que no conoce a Dios. Pero por el contrario, el Señor nos dice a nosotros que el asunto o la manera de escapar de esto es un asunto de conocer o de saber. El no creyente no conoce más. Este mundo es lo que hay, yo tengo que tomarlo a dos manos. Dios nos dice a nosotros que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que hace la diferencia entre el no creyente y el creyente es, uno, que el creyente sabe que tiene un Padre Celestial y que ese Padre Celestial lo conoce. Lo conoce a tal punto que sabe que necesitamos todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Alimento, bebida, vestido. En otras palabras, que Dios sabe lo que necesitamos. Y que algunas de esas cosas que nosotros necesitamos son cosas que necesita todo el mundo, creyente y no creyente. Es decir, el Señor no nos está diciendo aquí que no hay cosas de esta vida que nosotros no podamos tener. Aquellas que son una auténtica necesidad, el Señor las proveerá. El Señor aquí no está haciendo un llamado a la pobreza o a la miseria, no. Él no está haciendo eso. Él lo que está hablando es de un asunto de confianza. Dios sabe qué necesitas tú. Pero está diciendo, confía en que Dios sabe qué es lo que tú necesitas, en qué momento lo necesitas, cuándo lo necesitas. Es un asunto de conocer. Es un asunto básicamente de fe, de confianza en el Señor. De confiar en Él. Hermanos, muchos cristianos vienen a este país y apostatan de la fe. Y hay muchos que vienen de nuestros países hispanos, se encuentran con ciertas facilidades que hay acá y apostatan de la fe. Se olvidan de Dios, no se congregan y viven una vida puramente terrenal. Una vida puramente terrenal.
Y uno dice, ¿y por qué no se congreguen? ¿Eso significa que llevan una vida puramente terrenal? Sí. Porque el Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. Si una persona no es capaz de reservarle un día al Señor, hermano, créanme que no hay ningún temor ni respeto en su corazón. Es una vida terrenal. Es una vida por las cosas de esta vida. ¿Y para qué? Cuando uno ve a muchos, desafortunadamente lo que uno encuentra es para lujos, para ropa, para exhibir, que ahora sí tienen. Uno diría, felicitaciones. Tienes todo lo que quisiste de esta vida, pero te olvidaste del Señor. Porque esto es un asunto de confianza. Mi Padre sabe lo que yo necesito y Él lo provee. Tal vez no es todo lo que yo quiero y no en el momento que yo quiero, pero Él sabe qué necesito. Y eso distingue al creyente del no creyente. Para el no creyente no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tiene que arreglárselas como puede. El creyente sabe que tiene un Dios, que tiene un Padre en los cielos que va a proveer lo que necesita. Miren, hermanos, la peor trampa que hay es pensar que la preocupación o la ansiedad se va a acabar cuando yo tengo lo que quiero. Porque ¿sabe qué va a pasar después? Vas a querer más. El corazón es insaciable. Como decía Blaise Pascal, el matemático, creyente. ¿Y por qué el corazón es insaciable? Porque en el corazón hay un hueco tan grande que solo lo llena Dios. Jesús no dice que la preocupación y la ansiedad se terminan con tener más. Jesús dice que la preocupación y la ansiedad terminan con reconocer que tengo un Padre que sabe lo que yo necesito. Es un asunto de confianza. Es un asunto de crecer en el conocimiento de Dios. Esto nos lleva a una doctrina. Y es crecer en el conocimiento de Dios. Es crecer en entender que Él sabe lo que necesitamos. Y por eso el Señor nos instruye entonces al final con un mandamiento. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se les añadirán. Esta es una de las frases cortas de la Escritura que implica muchas cosas, y no las voy a decir todas, solo voy a resumir. Buscar el reino y la justicia de Dios significa básicamente una cosa, para resumirlo. Es vivir a la luz de todo lo que el Señor ha enseñado hasta ahora en el Sermón del Monte. Eso es buscar su reino y su justicia. ¿Qué significa eso? Primero, que yo reconozco que he sido recibido en el reino porque Dios me ha dado toda bendición espiritual y ahora soy bienaventurado. Entonces vivo contrito por mi pecado, vivo lamentando las cosas que he hecho, pero al mismo tiempo sé que soy bienaventurado por ser un manso en la tierra, por ser humilde de corazón. Son las bendiciones que Dios nos concede cuando nos trae a Él. Es reconocer en primer lugar que yo soy bienaventurado. Es lo primero, yo soy bienaventurado. Pero también significa que entonces Dios pide de mí que viva como sal y luz en este mundo. Que viva de tal manera que le muestre a otros la luz de Cristo, que viva de tal manera que otros se sientan atraídos a Cristo. Y esto también significa entonces que yo voy a vivir la vida cristiana no por aparentar, sino guardando los mandamientos del Señor de corazón, no como los escribas y fariseos. Y también implica que si voy a adorar al Señor, lo voy a adorar para agradar a mi Padre, por amor a mi Padre, y no para que otros me vean.
Esto, en resumidas cuentas, es buscar el reino de Dios y su justicia. Es vivir a la luz de las enseñanzas que hemos visto hasta ahora en el Sermón del Monte. Básicamente Dios nos dice, Jesús nos dice, viva a la luz de mi enseñanza, viva a la luz de mi palabra y yo me encargo de todo lo demás. Ahora, la palabra también nos llama a trabajar, ¿no? Entonces, no para pensar que Jesús con esto nos está diciendo que no laboremos, que no trabajemos. Pero nos dice, yo me encargo de todo lo demás. Yo me encargo de todo lo demás. Mis hermanos, el Señor quiere que entendamos estas dos cosas. El valor que tenemos para Él y el valor que le debemos dar. El valor que tenemos para Él como hijos. El valor que tienen nuestras vidas para Él. Y el valor que le debemos dar conociéndolo como el Padre que es. Como el Padre que provee todas estas cosas. Confiemos en el Señor y en su provisión abundante. Y como dice el pasaje, al final, dejémosle a cada día su propio problema. ¿Qué va a pasar mañana? Deja que llegue mañana. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Deja que llegue un año. Planea. Sí, planea. Dios también nos llama la palabra planear. Pero no te preocupes. Dejemos que cada día tenga su propio afán y valoremos a Dios y reconozcamos el valor que tenemos para Él.